En el año 2010 tuve la oportunidad de reunirme durante 16 horas con Alexander Tonikin. Habíamos iniciado un estudio sobre los multicidas condenados en nuestro país. Acudí a visitarle en 4 ocasiones a Herrera de la Mancha, donde estaba ingresado en un módulo de respeto, el de los presos que no dan problemas. Me entrevisté con él durante 16 horas durante los meses de noviembre y diciembre de 2010. No puedo revelaros el contenido concreto de aquellas entrevistas, pero sí os daré algunos datos interesantes. Le dije si podía llamarle depredador. Hinchó el pecho y me dijo con orgullo: yo soy un estrangulador. Tuve la oportunidad de reunirme durante 16 horas con Alexander Tonikin. Hinchó el pecho y me dijo con orgullo: yo soy un estrangulador. Quemé el cuerpo para que no encontraran pruebas. Vi las llamas y salí corriendo. Es bastante probable que repita actos delictivos similares. Hola, soy Beatriz de Vicente. Y esto es Bestias. Depredadores sexuales. Dentro de la criminalidad sexual existen 4 tipos básicos de agresores. 1. El sujeto común sin ningún tipo de patologías. Suelen conocer a la víctima y ser oportunistas, es decir, que de forma puntual aprovechan una situación idónea y agreden a la presa a la que previamente ha cortejado, habitualmente sin éxito. Es el más común y el menos peligroso. 2. El psicópata sexual. El agresor sexual psicópata vive la atracción hacia las víctimas, que pueden ser mujeres, hombres, niños o ancianos, de forma egosintónica, ego, yo, sintónico, en armonía conmigo mismo. Es decir, que actúan sin ningún tipo de remordimiento o culpa. Dominan la acción y la justifican. Es habitual que mantengan fachadas compensatorias de afables vecinos, hombres casados con hijos, moralistas, religiosos, el perfecto vecino y miembro activo de su comunidad. No padecen una anomalía psíquica que afecte ni a su entendimiento ni a su voluntad. Es decir, que su capacidad volitiva, la de acción, e intelectiva, la de entender, están intactas. Lo que sí tiene es una atrofia de su mundo moral. Ahora sabemos, con las tomografías de positrones, que son, vamos a decir, un diagnóstico, una técnica que permite saber cuál es la actividad eléctrica de nuestro cerebro, que su lóbulo prefrontal, donde tomamos nuestras decisiones, donde tenemos instalada la moral y la ética, los inhibidores de conducta, no están conectados con su cerebro límbico, donde tenemos nuestras emociones, de manera que la acción y la búsqueda de satisfacción se determina desde su cerebro más antiguo, el más instintivo, sin impregnar sus decisiones de emociones y sentimientos hacia el otro. Es lo que llamamos cosificación. Para entender cómo funciona el cerebro de un psicópata, vale un ejemplo muy sencillo. Pasa una chica bonita. El cerebro de un varón no psicópata recibe ese estímulo a través, vamos a decir, de sus instintos, y lo primero que piensa es sexo. Pero ese estímulo llega a su cerebro límbico emocional: ¿le gustaré, no le gustaré, cómo se llamará? Y finalmente toma la decisión: hola, me llamo Manuel, ¿te gustaría tomar un café conmigo? Ese mismo estímulo en el cerebro de un psicópata tiene un recorrido diferente, más corto. La mujer pasa, el instinto dice exactamente lo mismo: sexo, pero no hay conexión con las emociones. Ese estímulo no pasa por el cerebro límbico. No me planteo si quiere, si no quiere, si le gusta o no. Directamente tomo la decisión, voy a por ella. Y ahí llega la agresión. Es decir, el psicópata es directamente deseo, acción. El cerebro no psicópata es deseo, emoción, decisión. En el psicópata sexual, la necesidad y el deseo han de ser satisfechos con urgencia. No toleran la frustración y toman sus decisiones sin tener en cuenta el concepto del otro. El delito sexual no sustituye la relación sexual normal. Son muchos los casos, ya hablaremos de ellos. John Wayne Gacy, el payaso Pogo, Albert de Salvo, el estrangulador de Boston, el violador del ascensor,
Muchos de estos depredadores eran hombres felizmente casados, con hijos, en los que las manifestaciones delictivas no cesan, aun cuando el sujeto se entrega con asiduidad a relaciones sexuales normales. La criminalidad sexual es una forma de actividad sexual que termina en sí misma y que satisface en este tipo de agresores necesidades muy específicas que no tienen nada que ver con el sexo. Poder, venganza, deseo de causar dolor, degradación, lucro, de un modo que la actividad sexual normal no logra. Un ejemplo patrio de psicópata sexual es el de Francisco Javier Almeida López de Castro. ¿Os acordáis de él? El asesino velardero, un hombre religioso y sin empatía que disfrutaba de pequeño matando pajaritos. El 28 de octubre de 2021 secuestró con engaños, le dijo que le iba a enseñar un perrito a un niño, creyendo en realidad que era una niña. Era Halloween. Y el pobre crío se había disfrazado de la niña del exorcista. Aquella peluca le daba de espaldas la apariencia de una niña. A pocos metros, sus padres disfrutaban en el merendero de unos amigos. Eran las 8:30 de la tarde y hacía ya una hora que había caído la oscuridad en la localidad de Lardero, un municipio de Logroño. Nadie podía imaginar que un lobo con piel de cordero deambulaba entre ellos, voraz, implacable y decidido a cazar una presa. Almeida, un depredador experimentado, se dirigió a Alex. Le pidió ayuda para cuidar a su perro. El viejo truco de las mascotas no falla. Le convenció. El pequeño, ignorante de su fatal destino, con la despreocupación propia de la infantil inocencia, se incorporó y se fue con el extraño. Recorrieron apenas 50 metros hasta el portal del número 5 de la calle Río Linares. Al pequeño le quedaba menos de una hora de vida. Según el relato del fiscal, aquel señor de apariencia anodina condujo al menor al dormitorio, donde le agredió sexualmente sin que Alex pudiera defenderse ni pedir auxilio. Le inmovilizó al poner el brazo sobre el cuello, con ánimo de causarle la muerte por asfixia. Los padres echaron en falta a su hijo. Inquietos y asustados preguntaron por él en un bar cercano y llamaron al 112. Su instinto les decía que algo iba mal. Muy mal. Tras la llamada, acudieron agentes de la policía local y de la Guardia Civil. Una niña comentó que Alex se había ido con un hombre. La pequeña aclaró que era la misma persona que semanas antes intentó engañarla para que se fuera a su casa y supo indicar incluso cuál era la dirección a la que pretendía llevársela. Las piezas empezaban a formar un macabro puzzle. Una semana antes, la policía de la zona había recibido una llamada de una madre alertando de una situación parecida. Un sujeto había intentado llevarse a su niña. El depredador estaba hambriento. Llevaba días buscando una presa. Miraba desde su balcón, disfrutando del paisaje de sus ventanas. Tras salir de prisión, se había alquilado una guarida perfectamente ubicada para saciar sus apetitos. Desde ella podía ver con claridad el patio de un colegio y un parque. ¿Qué más se podía pedir? Las vistas eran inmejorables. Un montón de niños que jugaban en el parque. Unas niñas inquietas por ese extraño que siempre las observaba desde la ventana, le sacaron una foto. En ella, Almeida las escudriña de una manera extraña, casi con ansiedad, con deseo. Esa imagen permitió verle venteando. Os recuerdo que ventear es lo que hace un depredador. Cuando huele el viento buscando una presa, y es el término que utilizamos en criminología cuando un agresor está buscando activamente víctimas, está venteando. Al parecer, llevaba tiempo intentando cazar un pajarito. Yo lo había intentado con otros niños, pero no pudo. Ese día, tristemente, el cazador triunfó. Subió a la presa a su casa muy cercana al lugar del rapto y la estranguló mientras la violaba. A esto lo llamamos erotofonofilia, una acción sexuada cuando se erotiza el propio acto de dar muerte a la víctima. Tras las indicaciones de la pequeña que les dirigió hasta su casa, la policía se enfrentó al peor escenario posible. Cuando llegaron al apartamento, encontraron en el rellano de la escalera a la bestia y a Alex. Ya estaba muerto. «Se me ha desmayado en casa y he intentado reanimarle», dijo nervioso.
Había sido descubierto por un vecino. Al parecer, el hombre pretendía acceder al garaje para deshacerse del cadáver con su coche. La Guardia Civil se lo llevó detenido. Tenía antecedentes por el secuestro y violación de una niña de 13 años. El 5 de octubre de 1989 se la llevó diciéndole que su madre estaba enferma y que él venía a recogerla. De nuevo el trampero había puesto un anzuelo y un pececito había picado. La ató a una silla y la violó mientras decía frases obscenas. Fue condenado por ello en 1993 a 7 años de prisión. También tenía antecedentes por asesinato, el de una mujer de 28 años cometido en 1998, por el que había sido condenado a 30 años de prisión en marzo de 2000, tras darle 17 puñaladas y violarla mientras agonizaba. Practicaba el piquerismo y la erotofonofilia. El piquerismo es una especie de cópula simbólica en el que el sujeto cambia su pene por un palo, por un cuchillo, y realiza múltiples incisiones en la víctima. En aquel caso, se hizo pasar por un sujeto interesado en comprar una casa. Ella trabajaba en una inmobiliaria. De nuevo la trampa le había salido bien al cazador. Atacaba mujeres, niñas y niños, todo le valía. Su peligrosidad era máxima. Tras el asesinato de la joven Carmen López en Logroño, el 17 de agosto del 98, fue condenado a 30 años y pasó entre rejas 21 y 7 meses. Estaba internado en la cárcel del Dueso, Cantabria, y la pena terminaba en realidad el 17 de agosto. Pero Almeida había accedido al tercer grado en abril de 2020, con la oposición de la mayoría de los miembros de la Junta de Tratamiento de la prisión, que consideraron que había un riesgo muy alto de reincidencia. En estos casos, el Estado es responsable civil subsidiario porque su sistema de control penitenciario ha fallado. Y un preso excarcelado antes de tiempo, en este caso, había reincidido. Ya en libertad, se había instalado a vivir frente a un colegio y un parque. Desde su guarida podía fantasear con sus futuribles presas, casi podía olerlas. Y es que las auténticas bestias nunca dejan de serlo. Tres. El neurótico parafílico. El neurótico parafílico vive la atracción hacia las víctimas de forma ego-distónica, ego-yo-distonía, en disarmonía, con vergüenza, angustia, ansiedad. Es un sujeto que genera una mezcla de rechazo, repugnancia y lástima. Sabe que lo que hace, lo hace mal, pero no lo puede evitar. Es un esclavo de su perversa sexualidad, un adicto a ella. No puede reprimir sus pulsiones sexuales, aunque las vivencia como contrarias a su propia moral y ética. De ahí que durante la acción y los momentos previos a la misma sufra una fuerte conturbación interna entre sus deseos y su razón. Este tipo de agresor vive su sexualidad de forma vergonzante. La acción le genera angustia, ansiedad. Es habitual que pidan perdón a la víctima, que se muestren colaboradores con los investigadores en caso de ser detectados, que confiesen los hechos, que muestren un sincero arrepentimiento, que reclamen asistencia psiquiátrica y tratamientos, que en estos casos suelen ser muy efectivos. Tanto los tratamientos terapéuticos y farmacológicos como los inhibidores de la conducta sexual. Al contrario que el psicópata, el neurótico parafílico, pese a no tener en la mayoría de las ocasiones afectadas sus capacidades cognitivas, distingue bien entre el bien y el mal, tienen completamente mermada su capacidad volitiva, o al menos de forma muy importante. Saben lo que hacen, saben que lo que hacen no está bien, pero no pueden evitarlo. Representan trastornos profundos de la vida sexual del individuo y determinando pautas de conducta sexual anormal, que de hecho le tiranizan. Un sujeto que encaja perfectamente en el perfil del neurótico parafílico es Alejandro Martínez Singul, conocido como el violador del Samper. Alejandro Martínez Singul fue detenido el 7 de octubre del 2019 por intentar violar en Barcelona a una niña de 12 años. Era la cuarta vez que le detenían desde que abandonara la cárcel en el año 2007. Había cumplido 16 de los 65 años de prisión a los que fue condenado por 10 casos de agresión sexual. La Junta de Tratamientos de Quatre Camins ya estimó entonces que no estaba rehabilitado. Cuando ocurrieron los hechos, se encontraba en libertad provisional a la espera de que se hiciera firme otra condena de 2 años.
Siempre pedía perdón a las víctimas y se mostraba arrepentido. Sujetos como Martínez Singul responden muy bien a la mal llamada castración química, en realidad un tratamiento farmacológico para inhibir el impulso sexual. Los agresores sexuales que utilizan el sexo para satisfacer necesidades que nada tienen que ver con el placer, la venganza, el poder, el control, la traslación de agresividad, el lucro, no reducen su actividad criminal si se les somete a tratamientos hormonales que reduzcan sus niveles de testosterona y con ello sus deseos sexuales. Por el contrario, estos tratamientos pueden aumentar su agresividad. Pero cuando eres un adicto de tus pulsiones sexuales, un tratamiento de inhibición hormonal te puede sentar muy bien. Hay quien incluso plantea la castración quirúrgica. Sí. Lo de cortar los testículos como a los gatos. Un sujeto que solicitó en España la castración quirúrgica fue Sebastián Pol Bouza, padre de un menor, se le conoce como el violador de La Palma o del ascensor. Durante 13 años abusó de una veintena de niñas. En el año 2000 salió de prisión y, como muchos de los de su especie, reincidió un año después. Pidió al juez que lo castraran para no volver a violar. Sobra decir que tan salvaje petición se le denegó. Nuestra Constitución española recoge como uno de los derechos fundamentales, junto al de la vida, la integridad física. Y, por tanto, nuestro sistema penal ni mata ni mutila a los condenados. Menos mal. Sin embargo, en algunos estados de Estados Unidos se permite la castración quirúrgica. Esta solución puede ser especialmente criminógena, favorecedora de conductas criminales. Cuando impides la erección, ¿puedes hacer que el sujeto se vuelva más violento? Ya lo sabéis, que empiece con lo que conocemos como cópulas simbólicas. En 1996, California se convirtió en el primer estado norteamericano en permitir la castración física de delincuentes. Hoy en día, 9 estados más lo permiten. Un caso en el que esto de la inhibición de la conducta sexual y la administración de un tratamiento hormonal a un agresor sexual no salió nada bien fue el de Richard Speck. Asesinó en masa de 8 enfermeras en una residencia en Chicago el 14 de julio de 1966, a las que maniató, violó, torturó y asesinó en una misma noche. Una 9ª víctima encontrada en la casa donde tuvo lugar la masacre pudo esconderse y así facilitar posteriormente a los investigadores una descripción detallada del perpetrador del crimen y de sus actos. Richard fue arrestado unos días después. La huella definitiva fue un tatuaje con las palabras «nacido para desatar el infierno». Ya en prisión se sometió a un cambio hormonal en la cárcel. Se le cayó el vello corporal, le creció el pecho y de tal manera llegó a solicitar incluso un cambio de sexo. Se convirtió en la putita de la cárcel. Speck fue condenado a la pena de muerte. Se le conmutó por una cadena perpetua y finalmente murió en prisión en 1991. En un vídeo que se publicó antes de su muerte, se le ve con pecho esnifando coca y haciendo una mamada a un preso. Si supierais cuánto me divertí, no sentí nada. Cuatro, el agresor psicótico o débil mental. En estos casos, el sujeto no es consciente de sus actos. Tiene afectadas las 2 esferas de la responsabilidad penal, lo que llamamos imputabilidad, la capacidad que tiene alguien de ser responsable de sus actos. Y medimos 2 baremos, la capacidad intelectiva y la volitiva. La capacidad intelectiva es nuestro potencial para entender, para distinguir el bien del mal. Y la capacidad volitiva es la posibilidad que tenemos de actuar conforme a ese entendimiento. La sexualidad del enfermo mental está perturbada, no está en contacto con la realidad, no entiende lo que está haciendo. En el caso de las oligofrenias, oligo es poco, frenia es mente. El sujeto directamente tiene una insuficiencia de su juicio, una sexualidad en muchas ocasiones exacerbada por la ausencia de frenos morales o inhibidores conductuales, pero con una total inconsciencia de que lo que está haciendo no es correcto. En las demencias, por ejemplo, las demencias que podemos encontrar en la tercera edad, donde, por cierto, el deterioro neuronal suele empezar en el prefrontal, donde sabemos que tenemos nuestra moral y nuestra ética, no es que haya una insuficiencia del juicio, ahora el juicio se debilita.
No es raro ver cuadros de exhibicionismo o comportamientos inadecuados porque se produce un deterioro neuronal del prefrontal. Los agresores sexuales con psicopatologías graves son poco habituales, suelen actuar en brote o cortocircuito y no son sistemáticos. Conocedora de estos 4 perfiles, en el año 2010 y tras los oportunos permisos y solicitudes, tanto a instituciones penitenciarias como a los internos participantes, tuve la oportunidad de reunirme durante 16 horas con Alexander Tonikin, autor de más de una docena de agresiones sexuales y al menos 2 asesinatos. En la Universidad Camilo José Cela, donde trabajo desde hace años y a su vez aprendo con la actitud de una estudiosa sempiterna, habíamos iniciado un estudio sobre los multicidas condenados en nuestro país. Enviamos cartas de invitación a los más relevantes para que nos ayudaran a perfilarles, a descifrar su naturaleza depredadora. Tony Alexander King entre ellos, y para nuestra sorpresa, aceptó. Todo un lujo para mí, una apasionada investigadora de la criminalidad más bizarra. Acudí a visitarle en 4 ocasiones a Herrera de la Mancha, donde estaba ingresado en un módulo de respeto, el de los presos que no dan problemas. Nuestros encuentros fueron cara a cara, en una habitación habilitada para ello. Nos dejaban solos y cerraban la puerta. A mí me solían acompañar 2 estudiantes. Me entrevisté con él durante 16 horas durante los meses de noviembre y diciembre de 2010. No puedo revelaros el contenido concreto de aquellas entrevistas, por confidencialidad, pero sí os daré algunos datos interesantes. Siempre fue colaborador y no tuvo problemas en hablarme de sus numerosas agresiones sexuales. Bueno, de las que protagonizó en Reino Unido. Con las que hizo en España no fue tan colaborador. Le dije si podía llamarle depredador, que le estudiaba en mis clases. Hinchó el pecho y me dijo con orgullo: yo soy un estrangulador. Ay, la vanidad siempre les delata. Me permitió amablemente contraponer con él todas las teorías criminológicas sobre perfiles como el suyo de agresor sexual serial, los métodos de caza, de búsqueda, de venteo de víctimas, las tipologías, y me ayudó a perfilarle. Salimos juntos de caza. Me explicó que siempre actuaba tras un detonante, una pelea, un conflicto como elemento disparador. El gatillo de su agresividad era siempre la ira, la frustración. Pude comprobar que de entre las modalidades de venteo, la búsqueda activa de víctimas, él era un cazador acechador. Ya las estudiaremos en su momento, al pescador, al trampero, pero en su caso él decidía cuándo salía a cazar y seguía a una víctima previamente elegida. También me contó que necesitaba cosificar a las víctimas. Si las humanizaba, era incapaz de atacarlas. Por eso las asaltaba por la espalda y les hacía un mataleón, una llave para que perdieran el conocimiento. Solo entonces él tenía el control. Me contó que en una ocasión una joven a la que persiguió y asaltó llevaba un jersey rosa, me dijo. Se deshizo de la llave, le miró a la cara y le suplicó clemencia. Al verle el rostro asustado, la dejó ir. Le dio pena. Cuando ya había hecho mi perfil, le tildaba de psicópata poderoso, ocurrió algo que lo tiró todo por tierra. Un regalo que me hizo destrozó mi diagnóstico. En un rato entenderéis por qué. Por cierto, durante todos nuestros encuentros, una cruz colgó ostentosa de su pecho. Anthony Alexander King se llama en realidad Tony Bromwich. Fue capturado en 1985 después de haber asfixiado meses antes con un cable eléctrico a 4 mujeres y un adolescente para abusar de ellas sexualmente cuando estaban privadas de sentido. En 1986 fue condenado a 10 años de prisión por agresión sexual, tentativa de agresión sexual y por dejar inconscientes a 7 mujeres estrangulándolas para abusar luego de ellas. Fue apodado por la prensa como el estrangulador de Holloway, nombre del barrio del norte de Londres en el que vivía y en el que cometió sus crímenes. El cazador suele actuar siempre alrededor de una zona de anclaje, donde vive, donde trabaja, donde se siente cómodo. El estrangulamiento es una habitual forma de cópula simbólica, en el transcurso de la cual la respiración entrecortada de la víctima recuerda la ventilación agitada de una relación sexual normalizada, y los ojos semicerrados y la boca entreabierta a un paroxismo orgásmico.
Es habitual que se utilice en muchos agresores sexuales que son impotentes. Ver el rostro así de una víctima es como ver el rostro de una mujer que estuviera gozando. Su modus operandi era muy particular en sus asaltos con sofocación. La sofocación supone el taponamiento de las vías respiratorias, diferente al estrangulamiento, en el que por presión cortamos el flujo de aire. Las seguía y cuando veía la oportunidad las abordaba por la espalda, las sofocaba hasta dejarlas inconscientes y ya sin sentido las pellizcaba los pechos, las abofeteaba y se masturbaba sobre sus cuerpos inermes. Las mujeres eran agredidas y asaltadas en el barrio londinense de Holloway los lunes y miércoles, días en los que el británico no salía con su novia. Ninguna de ellas llegó a ser asesinada ni violada, ya que el agresor, impotente, las dejaba inconscientes para someterlas a tocamientos. Los primeros delitos de Tony los cometió en su país en 1986, cuando contaba 19 años y vivía en el barrio londinense de Holloway. Su prometida, Lynn Saunders, decía de él que era un esforzado trabajador creyente, un hijo perfecto y un futuro marido ideal. Lynn posteriormente pudo comprobar que ese deportista de 19 años de sus sueños, ese marido tan prometedor, era en realidad un pervertido sexual. Bromwich se hizo famoso en Londres como el estrangulador de Holloway, porque en apenas 5 semanas, entre el 25 de marzo y mediados de mayo de 1986, asaltó a 7 mujeres de entre 15 y 33 años en distintos barrios de Londres. La cronología de sus asaltos fue la siguiente. El 25 de marzo de 1986, una joven estudiante de 21 años fue asaltada por Tony en el barrio londinense de Islington cuando regresaba a su domicilio. La joven declaró que cuando iba caminando escuchó que alguien se le acercaba por la espalda. De repente notó que algo le presionaba en el cuello. Intentó zafarse de su asaltante, pero se desvaneció. Cuando recobró la conciencia, vio que el hombre intentaba violarla, pero el atacante huyó al comprobar que se despertaba. El 28 del mismo mes ocurrió el segundo asalto. En esta ocasión la víctima fue una ama de casa de 33 años. Bromwich utilizó el mismo sistema, pero a esta mujer le fracturó la nariz y la mandíbula. Al ver que ésta también se despertaba, huyó de la escena. La violencia de este segundo ataque anunciaba el inicio de una escalada criminal. Ya sabéis lo que es. El 15 de abril fue una profesora de danza de 24 años que estaba embarazada la que fue asaltada por Bromwich en un ascensor de un bloque de viviendas. Fue salvajemente golpeada, perdió al hijo que esperaba a consecuencia de la violencia ejercida. El 22 de abril le tocó el turno a una estudiante de 24 años que volvía a su casa. En este caso, el asaltante tampoco logró su objetivo porque fue descubierto por unos vecinos que le hicieron huir. El mismo día, solo media hora después, atacó a una funcionaria de 19 años a la que golpeó en repetidas ocasiones en la espalda, aunque también huyó cuando ésta pidió auxilio a gritos. La frustración era creciente, y es que el asaltante, si la víctima se resistía, huía. Unos días después, en su último ataque, antes de ser detenido, escogió a una niña de 15 años a la que estaba ahogando con un pedazo de tela cuando de nuevo fue sorprendido por gente que pasaba por allí, lo que le hizo huir. Era impulsivo y estaba empezando a perder el control. Tras el último asalto y ante la alarma social que habían generado todos estos ataques, Scotland Yard montó un dispositivo distribuyendo mujeres policías por las zonas en las que el estrangulador solía actuar, y le sorprendieron cuando acechaba a su siguiente víctima. En el momento de la detención, Tony portaba un trozo de ropa y una navaja. Durante su interrogatorio, entre otras cosas, declaró: «Sé que no debería hacer lo que estoy haciendo, pero no puedo ayudarme a mí mismo». La policía tenía fundadas sospechas de que podía ser el autor de más asaltos a mujeres. Fue acusado de 11 cargos, entre los que figuraban intento de ahogar, sofocar o estrangular mujeres, intento de violación, provocar heridas, provocar graves daños corporales y posesión de una pieza de ropa a modo de arma ofensiva. Fue condenado a 10 años de cárcel en una institución juvenil. Tras cumplir tan solo 5 años de su condena, salió en libertad en 1991. Fue condenado de nuevo por robo con fuerza e ingresado en prisión. En 1996 salió en libertad y un año después cambió su nombre. Ahora se llamaría Alexander, por Alejandro Magno, Tony por Marco Antonio y King, rey. Desde luego,
Su nuevo nombre ya apuntaba maneras. Su maltrecho ego necesitaba ser alimentado. Y en 1997 viajó a España, instalándose en la costa de Málaga. Los servicios de inteligencia de Scotland Yard, con larga tradición criminológica y conocedores de las altas tasas de reincidencia de los depredadores sexuales, avisaron al Ministerio de Interior: un criminal sexual sistemático de alta peligrosidad criminal se ha instalado en vuestro país. No hicimos caso. Y tuvieron que morir Rocío Baninkoff, con juicio nulo por medio contra la novia de su madre, y Sonia Caravantes, para que aceptáramos el error. El Ministerio de Interior de la época, dirigido por el señor Acebes, reconoció que a través de Interpol el Scotland Yard había alertado a las autoridades españolas en 1998 de la presencia de un depredador sexual en la costa de Málaga. El informe de la policía británica recalcaba que era un peligroso potencial para las mujeres de España, pero éramos todavía analfabetos en materia criminológica. De hecho, se desconoce el número real de asaltos que cometió Tony en nuestro país. Teresa, una joven de Granada, desapareció en fiestas durante la época de los crímenes de Rocío y Sonia. Se sospecha que Tony King pudo estar detrás, pero nunca se le ha podido conectar con esta desaparición. Cuando llegó a España, se obsesionó con el culturismo. Quería tener la apariencia de un macho formidable. La ingesta de anabolizantes hinchaba sus músculos, pero desinflaba aún más su masculinidad ya de por sí disfuncional, aumentando con ello su impotencia eréctil y a la vez su peligrosidad criminal. Deseaba a las mujeres, pero no era capaz de mantener una erección con ellas. Deseo y frustración, una terrible combinación. En la Costa del Sol se integró perfectamente en la amplia comunidad británica. Paseaba por los locales de moda alardeando de trabajar con la mafia, seducir a todo tipo de jovencitas y de haber matado incluso a los violadores de su hermana. Cualquier cosa para demostrar su presunto poderío, ese del que en realidad carecía. El estrangulador de Holloway, ahora instalado en nuestro país, cambiaba a menudo de trabajo. Tan pronto vendía casas como cuidaba jardines o despachaba copas en un bar. Concretamente en el bar David. De vez en cuando acudía a verle allí su amigo Robert Graham, de 39 años, a quien la Guardia Civil detendría como presunto encubridor del asesinato de Rocío Baninkoff. La juez tuvo que decretar su posterior puesta en libertad porque el delito de encubrimiento que se le adjudicaba había prescrito al haber transcurrido más de 3 años desde la muerte de Rocío. Tony, una vez en España, conoció a la que sería su mujer, Cecilia Pantoja. Entre el año 1997 y el 2000 estuvo casado con ella, con quien tuvo una hija, Sabrina. Cecilia le había denunciado por malos tratos en 1999. Tras 2 años en nuestro país, Tony Alexander King agredió sexualmente y asesinó a Rocío Baninkoff en 1999 en Mijas. Rocío había desaparecido a las 9:30 de la noche, el 9 de septiembre de 1999, a unos 500 metros de su casa, después de despedirse de su novio. Tenía 19 años. 22 días después, su cuerpo apareció desnudo, en una especie de oquedad excavada en la maleza de los alrededores de un club de tenis llamado Los Altos del Rodeo. Cerca del cadáver, en avanzado estado de descomposición, los agentes hallaron unas bolsas de basura con objetos de la joven y 2 camisetas de algodón empapadas de la lluvia de los últimos días. En la tela había 9 desgarros, fruto de otras tantas puñaladas, casi todas por la espalda. El cuerpo estaba parcialmente quemado, se había desangrado y junto al cadáver la rodada de un vehículo. Uno de los mayores errores judiciales de la historia criminal de nuestro país fue la sentencia a 15 años y un día de prisión de María Dolores Vázquez por un asesinato que jamás cometió, el de Rocío Baninkoff. La prisión a la que fue sometido el caso, tanto mediática como por parte de la familia de la víctima, y la falta de pruebas llevaron a las autoridades a celebrar un juicio repleto de irregularidades. En septiembre de 2001, un jurado popular fue el encargado de declarar culpable a la presunta homicida. Su semblante inexpresivo, su orientación sexual y la relación afectiva con la madre de la víctima jugaron en su contra. En 2003 se evidenció el fatal error. Tuvo que ser excarcelada tras descubrirse al verdadero asesino, Tony Alexander King. Una irrefutable prueba de ADN ligó este crimen con el de la joven Sonia Caravantes, acontecido en agosto de 2003. Sonia Caravantes tenía 17 años cuando desapareció durante las fiestas de la Virgen de la Fuensanta en Coín, Málaga.
El 14 de agosto de 2003, una pareja encontró su cadáver, sepultada bajo unos desechos, estaba semidesnuda y había sido estrangulada. Junto a su precioso cuerpo inerme, unas colillas cuyo ADN delatarían a nuestro protagonista. Él siempre me insistió que esas colillas las había colocado la policía, pero esta tesis no tenía sentido. Los investigadores en nuestro país y en el resto del mundo, y en líneas generales, quieren resolver casos, no imputarlos en falso. Un cotejo de ADN de aquellas colillas permitió relacionar el crimen de Sonia con el de Rocío. Además, la marca de tabaco, Royal Crown, era la misma que fumaba Tony. Finalmente se vinculó la muerte de Rocío con la de Sonia. Eran víctimas de un mismo autor. Los forenses establecieron que las lesiones que sufrió Sonia, 15 externas y 22 internas, fueron realizadas cuando todavía estaba con vida. Una agonía de 37 lesiones que acabó por asfixia con su propia camiseta. Según el director del Instituto de Medicina Legal de Málaga, en aquel momento Antonio García de Gálvez, la agresión fue continuada con gran brutalidad y ejercida con una fuerza considerable que causó un gran dolor a Sonia. Con respecto a la posible agresión sexual, indicó este perito que, matizando que no había dónde buscar debido al avanzado estado de descomposición del cadáver, existían indicios que apuntaban hacia la mencionada agresión, como que el cuerpo estuviese desnudo de cintura para abajo, con el sujetador roto y con vestigios de lesiones en los pechos. La bestia estaba desatada, iracunda. La única respuesta, una cópula simbólica. Su frustración le impedía, incluso, violar a una víctima. Cuando las autoridades investigaron ambos casos, encontraron el mismo modus operandi, un ensañamiento innecesario con sus víctimas, a las que acuchilló hasta en 10 ocasiones. A esto lo llamamos violencia expresiva. La violencia instrumental es la que se aplica para realizar un delito, para robar, para violar, incluso para matar. Se aplica la fuerza, la agresividad estrictamente necesaria. En cambio, cuando esa violencia excede por completo a la que se precisa para conseguir el fin, hablamos de violencia expresiva y delata el estado emocional del sujeto: ira, frustración, rabia, venganza, deseos, fantasías. Con posterioridad a los casos de Rocío y Sonia, se ha podido saber que el estrangulador de Holloway nunca fue investigado por las decenas de agresiones sexuales que se cometen cada año en la Costa del Sol. Tony King pasó inadvertido, en especial por la gran cantidad de súbditos británicos que viven en la zona, y entre los que supo pasar con la piel de un camaleón. Cecilia Pantoja comenzó a sospechar de su marido tras la muerte de Rocío Baninkoff en 1999, pues aquella noche, según declaraciones posteriores, Tony se comportó de modo extraño y poco habitual en él. Llegó tarde a casa, se duchó, se vistió y volvió a salir, y contra su costumbre dejó limpio el baño y la ropa que se había llevado puesta desapareció. Cecilia no le denunció en aquella ocasión. Tras el crimen de Sonia Caravantes, Cecilia Pantoja, la mujer de Tony, de nuevo sospechó de él. De sus ropas ensangrentadas, de sus arañazos en la cara y en las manos la noche que desapareció la joven. Esta vez no se lo pensó, y ahora sí denunció. Le contó sus sospechas a una amiga, y esta a su vez a otro amigo que era policía de la comisaría de Fuengirola. El mismo ADN acabó de demostrar su vinculación con los asesinatos. Otro dato que aportó fue la marca de cigarrillos que fumaba en aquella época su marido, Royal Crown, la misma que se encontró en la escena del crimen de Sonia. El 19 de septiembre, Tony Alexander King fue detenido. Es muy posible que entre el crimen de Rocío y el de Sonia hubiera más. Los periodos de calma, enfriamiento de los depredadores sexuales no son tan amplios. Seguro que la cifra oscura es mayor, la cifra real de delitos, pero eso nunca lo sabremos. Durante el registro de la casa de Tony, encontraron el material que coincidiría con las fibras halladas bajo las uñas de Sonia. Tony derrotó, expresión que se utiliza en el argot policial cuando alguien empieza negando la autoría de los delitos que se le imputan y termina confesando. Se autoinculpó de los 2 crímenes. Volví al coche para ver si había dejado algo y vi la lata de gasolina. Quemé el cuerpo para que no encontraran pruebas. Vi las llamas y salí corriendo. Explicó sobre el asesinato de Rocío.
14 de noviembre de 2005, la Audiencia Provincial de Málaga lo condenó a 36 años de prisión y a pagar 300.000 euros de indemnización a la familia por el asesinato de Sonia Caravantes. Llegó a declarar: «No pensé que iba a resistirse, que lucharía. Me empujó e intentó huir. La navaja era muy afilada y le corté el cuello. Tras la última puñalada por la espalda, cayó al suelo y paró de gritar». Según los forenses que elaboraron el informe psiquiátrico de Tony Alexander King y que ratificaron ante la Audiencia Provincial de Málaga, en modo alguno sus capacidades cognitivas y volitivas están alteradas. Lo que King padecía no es una enfermedad, es una forma de ser, calificándole de psicópata con un trastorno antisocial y que debía responder penalmente por los hechos cometidos. El 9 de junio de 2006 fue condenado también por una tentativa de agresión sexual por la sección octava de la Audiencia Provincial de Málaga a 5 años de prisión y otros 2 años por un delito de lesiones sobre otra víctima, Carmen Navarro Muñoz. Finalmente, fue condenado por un tribunal del jurado el 21 de diciembre de 2006 a 19 años de prisión por el asesinato de Rocío Bánico y al pago de una responsabilidad civil de 252.000 euros para sus familiares. Un psicópata. Así lo definieron los peritos que examinaron a Tony. De hecho, dejaron claro que no se trataba de un enfermo mental. Conserva su capacidad de entender y obrar como para poder responder de los hechos que se le imputan. Tony fue descrito como un psicópata sexual, retraído, callado, poco inteligente y muy pendiente de su imagen. Su obsesión con el culturismo y la ingesta desmesurada de esteroides le había generado una impotencia sexual aguda que marcaría su carácter y sus relaciones íntimas. Lejos de paliar el problema, la ingesta de alcohol hacía que se comportara de manera insolente y fanfarrona. Aquella frustración sexual había generado en él una insoportable necesidad de imponerse de forma violenta. Una de las expertas que le entrevistó durante su encarcelamiento, hasta en 6 ocasiones, aseguró: «Es bastante probable que repita actos delictivos similares. Carece de empatía. Hay ausencia de sentimientos de culpa y arrepentimiento, con una tendencia al egocentrismo y con alto grado de manipulación en beneficio propio». En la actualidad, cumple condena en el Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha. El contacto con otros presos o funcionarios es muy limitado y hasta 2033 no se prevé que consiga ningún permiso penitenciario. Será cuando quede en libertad y tendrá 68 años. La excepción se dio en septiembre de 2007 cuando acudió bajo custodia policial al funeral de su hija. Murió ahogada en una piscina. Además, Scotland Yard sigue investigando la participación de King en el asesinato de 2 niñas más en Reino Unido durante el periodo en que mató a Rocío y a Sonia. Pese a que fue diagnosticado como un psicópata, yo creo que su personalidad no exenta de rasgos psicopáticos: egoísmo, narcisismo, tendencia a la mentira, a la manipulación, crueldad, cosificación. Todos tenemos esos matices en nuestra personalidad, pero no nos instalamos a vivir con ellos. Creo que Tony se acerca más al perfil del neurótico parafílico. Tony no era un Aníbal Lecter frío y calculador. Era un sujeto mucho más atormentado, un agresor inseguro, ansioso y lleno de conflictos internos. Y os digo esto por aquel regalo que selló nuestros encuentros y del que antes os he hablado. Ese regalo cambió en parte mi perfil inicial, que era este. Yo escribí: perfil de Alexander Tony King. Violador serial sin cópula, cópula simbólica, estrangulamiento. Importante pensamiento mágico. Ya hablaremos de él. El pensamiento mágico es una forma de pensamiento irracional. Es como las creencias religiosas. Nos sirven para solventar frustraciones, para contestar aquellas preguntas que no tienen respuesta. Y en el ámbito criminal, para conseguir salvar la frustración. Por ejemplo, sexual. Dije: tipo mixto, vengador, traslada a las víctimas la rabia e impotencia que siente frente a las mujeres. Agresor no ocasional, cazador, acechador, venteaba en las ferias en busca de víctimas. Componente sádico, presencia de apuñalamientos numerosos y diversas lesiones innecesarias. Violencia expresiva, presenta también cierto comportamiento necrofílico, dado que manifestó el deleite que le causaba acariciar a sus víctimas ya muertas o inconscientes. Esto refleja un fuerte sentimiento de inferioridad que tiene hacia las mujeres. Personalidad muy funcional y práctica.
Siendo el estrangulador de Halloween, dejó vivas a sus víctimas, lo que permitió su identificación. Ahora las mata para evitar ser descubierto. Importante escalada criminal. Presenta una alta peligrosidad criminal. No parece que exista un especial ritualismo en la escena. Baja autoestima. Le compele a neutralizar a las víctimas, reducirlas, humillarlas, ejercer su poder sobre ellas, a las que necesita anular para obtener placer. Impotencia sexual igual a frustración, igual a venganza, igual a sadismo. Para Kim, violar no es penetrar, sino ejercer poder, infligir dolor, matar. Víctimas elegidas al azar, siguiendo criterios de oportunidad y un patrón victimal claro. Jóvenes, solitarias, tras una fiesta, guapas, complexión mediana. Fachada compensatoria, socialmente se presenta como un vecino cordial, tranquilo y amable, coincidente con las personalidades sádicas. Kim es una bomba de relojería. Su pulsión a la criminalidad sexual solo se reducirá con el avance del tiempo. Lo que no supe hasta el último minuto de nuestro encuentro es que Tony no era ese psicópata frío y acerado que deseaba ser, que incluso yo creía. Era un ser mucho más atormentado. Un almanaque. Ese fue el regalo. El 13 de diciembre de 2010 me entrevisté con Tony por última vez. Antes de despedirnos, con un apretón de manos, me entregó una felicitación de Navidad que él mismo había hecho para mí. Una cuartilla de cartón doblada a modo de almanaque. Por delante, un dibujo infantil de un árbol de Navidad con regalos, de líneas tenues y con colores pasteles. Por detrás, un mensaje manuscrito casi críptico, que os leo literalmente. Puede ser solo fantasía, sin violencia, con una compañera adecuada, así, con asentimiento. Puede hechizar y hecho una Navidad como un ascua. No entendía nada. En su interior, y ahí vino la sorpresa, una foto sadomaso. No me digáis cómo la consiguió. Una mujer con una apariencia muy similar a la mía, morena, tetona, vestida de amadómina, cabalgaba un hombre que bajo ella a cuatro patas muerde un bocado, como un bozal. Ella lo tiene agarrado con una correa atada al cuello, a un collar de perro. Él tiene los ojos vendados y yace sumiso a sus pies. Estupefacta, le pregunté: ¿Estás soy yo, Tony? Y él sonrió. Y después señalé al sumiso esclavo. ¿Y este eres tú? Tony asintió. Tony no era un psicópata poderoso. Era un hombre que se sentía completamente impotente ante las mujeres, capiti disminuido. Nos tenía miedo y nos deseaba a la vez. Eso le atormentaba, le tiranizaba. Deseaba a las mujeres, pero nos tenía pavor. Un insuperable miedo al fracaso. En ese momento me di cuenta de que era un pobre infeliz, una bestia atormentada, mucho más cercano al neurótico parafílico que al psicópata acerado e impasible que él deseaba aparentar. Entonces recordé que en uno de nuestros encuentros él me había hablado de una novia oriental, una especie de amadómina con la que, según me relató, jugaban al bondage, técnica sexual de contención corpórea con nudos, cuerdas y suspensión, una modalidad de dominancia y sumisión que, por cierto, proviene de un tipo de castigo marcial japonés, lo que llaman en Hojojutsu. Ya hablaremos de él. Creo que esa novia era una fantasía que nunca existió. Se la había inventado. Era el reflejo de sus anhelos. En realidad, Tony deseaba ser controlado para perder el estrés de tener que ser el macho alfa. Ese macho que ni quería ni podía ser. Tony se sentía frente a nosotros pequeño, indefenso. Nos deseaba, pero nos temía a la vez. Por eso su aspiración máxima era que nosotras tomáramos el control. El problema es que nunca fue capaz de pedirlo. Sea como fuere, y dado que fueron muchas horas de entrevista en las que generoso me permitiste estudiar tu carrera criminal, descifrar tu letal naturaleza, gracias, Tony, por dejarme conocer a tu bestia y por enseñarme que, pese a las apariencias, ella también estaba herida. Finalmente salí del centro penitenciario de Herrera de la Mancha realmente perturbada, tanto por aquella bestia dolida como por su letal naturaleza. Además, como alumna sempiterna, una vez más, aprendiendo. Me había equivocado tanto. Y recordé una preciosa frase de Rabindranath Tagore:
el filósofo y poeta de Bangladesh, el que cierra la puerta a la duda, deja fuera la verdad. Los depredadores sexuales como Tony evolucionan y lo hacen hacia la figura del multicida. El próximo día nos acercaremos a ellos. Cuidado, son muy peligrosos. Por hoy encierro a las bestias y os recuerdo que podéis seguirme en @bestias.podcast y en Podimo. Os espero. Bestias. Bienvenido a la oscuridad. Si te gusta el true crime, este es tu espacio. Aquí conocerás los rincones más pútridos de nuestra humanidad. Allí donde nadie quiere mirar, nosotros nos adentramos. Síguenos y activa las notificaciones para no perderte entre las bestias.